Bueno, entonces vamos a iniciar. Nos encontramos con la ayuda de Dios y la Santísima Teotocos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la segunda clase del día de hoy, segundo módulo del programa de Capellanía Eclesiástica del Seminario Teológico San Juan Crisóstomo Sanitese, en convenio con la institución Inforter. Invito que el Padre Jesús María, si lo desea, haga la oración inicial para que empecemos. Gracias. Bendícenos, Señor Jesús, en esta noche, Padre amado, Padre de misericordia. Santísima Virgen Teotocos, guía nuestro caminar, nuestros pasos, haz que siempre caminemos en tu presencia, para que hagamos tu divina voluntad, para que podamos cada vez estar con los más pobres, los más necesitados, ya que es tu designio, Señor Jesús. Te encomendamos nuestro caminar, el caminar de todos nuestros seres queridos, Señor, para que siempre nosotros hagamos tu divina voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio según lo que tenemos acordado. Listo, estamos todos en pantalla, estamos viendo. Ok, módulo 2. Sí, señor. Capellán como consejero. Este módulo, a partir de este módulo, ya empezamos a adentrarnos en la psicología del programa de capellanía. Y aquí vamos a empezar a mirar la importancia que es prepararnos para la capellanía. En la clase pasada habíamos hablado que, a partir de una inquietud que surgió del padre Narváez, habíamos hablado de que no todo sacerdote está apto para ser capellán. Como no todo capellán tiene que ser sacerdote. O, en caso general, en términos generales, ni todo capellán no tiene que ser pastor. Y no todo pastor tiene que ser capellán. Entonces, desde esa misma lógica práctica del ser capellán, ya en el módulo 2 empezamos a adentrarnos en toda la parte de la real función del capellán. No todos tenemos la disponibilidad para ser capellanes, pero por ser sacerdotes, por nuestra formación, por nuestra experiencia y por el camino que escogimos y tomamos, si estamos llamados a ser aptos a ser verdaderos consejeros. Es aquí en donde empezamos a pensar qué tal es nuestro carácter respecto a los demás, cómo trato a los demás, cómo le hablo a los demás, el tono de voz. Hombre, tenemos un carácter, somos personas diferentes, somos personas con experiencias diferentes, culturas diferentes, los unos son tolimenses, los otros son huilenses, los otros son santanderianos, los otros son costeños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es esa la invitación a que empecemos a leer y poner atención las diferentes referencias o consejos que nos dan dentro de los módulos de capellanía para que nuestra función sea realmente la que tiene que ser. Hoy el módulo 2 va a referirse específicamente cuál es la función del capellán, pero como consejero. Entonces tenemos que la consejería es y debe ser parte fundamental en nuestro proceso en cualquier momento o circunstancia del ejercicio del ministerio. Quiero pedirte un consejo. Cuando alguien te dice algo así, no puedes ignorarlo. Debes dar una respuesta. Puede que pienses que no estás capacitado para aconsejar a nadie, y menos como un profesional en la materia. Pero esa persona no acudió a un profesional, acudió a ti. ¿Por qué acude una persona a nosotros? Bueno, aparte de nuestro
nuestra competencia clerical o misionera, las personas siempre, normalmente, nos van a ver como personas perfectas y diferentes. Y es allí en donde nosotros tenemos que hacer y marcar la diferencia. Somos diferentes. Sí, pero somos y seguimos siendo seres humanos. Y es allí en donde es muy importante y nos recomiendan que nos mostremos no como santos, no como los salvadores del mundo, sino como la persona que está presta a escuchar y a prestar un buen consejo con un buen hombro a quien apoyar. Esto requiere decir que debemos ayudar a las personas a restablecer su armonía con Dios y con sus semejantes. Vamos a partir de la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es muy importante que entendamos esto. Y mire, nos cae como perla a quienes ejercemos el ministerio sacerdotal y quienes ya en este caso a partir del presbiterado cumplen dentro de sus deberes sacramentales el sacramento de la reconciliación o la confesión. Como decíamos en la presentación anterior, el pantallazo anterior, la persona viene a nosotros, viene a ti, viene a mí, no buscando al profesional, seamos psicólogos, sociólogos, arquitectos, contadores, no. Buscamos, o nos busca, mejor dicho, a nosotros, porque representamos para él en ese momento a alguien cercano, a alguien que le puede escuchar. Y haría muy mal nuestro comportamiento recibirlos con un dedo acusador. ¿Cómo reconciliamos entonces a las personas con Dios? Mostrándoles al Dios misericordioso, no al Dios castigador. Por eso dice 2 Corintios capítulo 15, versículo 20, reconciliaos con Dios. Y es allí en donde se fundamenta este módulo 2. No obstante, la Sagrada Biblia enfatiza la responsabilidad que tenemos los cristianos de ayudar a nuestros hermanos. La consejería, dentro del marco de la fe cristiana, nos permite poner en práctica estos mandamientos. Amaos los unos a los otros. Exhortarnos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Amonestarnos los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ven entonces cómo debe empezar a mostrarse realmente nuestra función y nuestro ejercicio dentro del plan de la consejería para quienes han de ejercer el programa de capellanía. La primera lección entonces para adentrarnos en este módulo 2 es lo que no debemos hacer quienes estén ejerciendo un plan de consejería. Comencemos con las cuestiones que debemos evitar en la consejería. Ojo con eso, mis hermanos, especialmente pues a todos los de Izafeucre, a todos incluyéndome a mí mismo. Tómate tiempo suficiente para meditar en todas y cada una de las premisas antes de continuar con la siguiente lección. Entonces, tenemos, ojo, nunca, por favor, jamás rechaces a alguien por su nacionalidad, raza, religión, estilo de vida. Y aquí hay algo muy importante que vale anotar, ni por razones políticas. Sea quien sea de derecha, sea de izquierda, sea de arriba, sea de abajo. Porque eso desmerita, desprestigia realmente, no solamente mi posición como queriendo ejercer una capellanía, sino la de muchas más personas que sí tienen un corazón muy diferente al nuestro. Cuando alguien busca nuestro consejo, está haciendo un esfuerzo por aceptarnos
así seamos gordos, flacos, calvos, cabello largo, no sé, de cualquier manera. Si nos buscan es porque nos está aceptando como un posible consejero que es quien le va a escuchar. Jesús, mis hermanos, no rechazó a la samaritana, a pesar de los prejuicios entre los judíos y los samaritanos. No debemos comentar con nadie las intimidades de ningún aconsejado. Eso es supremamente delicado. A nosotros nos aplica el secreto de confesión, pero aún más, si llegásemos a convertirnos en capellanes, tenemos doble responsabilidad, porque es la responsabilidad espiritual y la responsabilidad psicosocial. Es una grave violación de los derechos de la persona que puso su confianza en ti. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, debemos darle la espalda a nadie ni comentar lo que a nosotros nos está recurriendo. Ojo con otro. Evita aconsejar sobre áreas de tu vida que aún no has dominado. Un ejemplo. Nos ven siempre bebiendo, consumiendo alcohol y vamos a aconsejarle cómo dejar el alcohol. Nos ven fumando cigarrillo constantemente y vamos a ir a aconsejar cómo dejar el cigarrillo. Recurren a nosotros porque tienen un caso de una persona que es demasiado malgeniada y grosera y altanera y nosotros somos a toda hora de madrazos y insultos. Eso es ilógico. Muchos de los problemas que traen las personas a la consejería pueden tener una raíz espiritual o origen demoníaco. Y eso hay que tenerlo en cuenta, estudiarlo y analizarlo con calma. No es lógico intentar ayudar a alguien en un asunto que domina tu propia vida. Eso sería algo demasiado contradictorio, algo que nos deja sin argumentos, algo que nos quita la posibilidad de aconsejar a una persona. Nunca aconsejes sobre lo que tú desconoces. Es preferible que digas abiertamente que vas a consultar el tema o buscarás la solución. Un buen consejero sabe dónde encontrar la respuesta, cómo buscar y encontrar la solución. Yo no lo sé decirte ahora, pero créeme que te voy a llamar o te voy a decir cuándo te voy a dar la información correcta. Aconsejar sin la debida preparación puede ser causa de mayor daño. No aconsejes sin oír todas las partes involucradas. Aquí cae algo muy especial y es que, recuerden esto, no todo el que llega enfermo a nosotros está con posesión demoníaca, por ejemplo. Tiene problemas psicológicos, psicopáticos, heredados de la familia, de su pasado, de su antepasado, de muchas cosas. Y hay que saber atenderlas y escucharlas. No hables a todo el mundo de la misma manera. No todas las personas son iguales ni tienen la misma preparación. Ser sencillo con todos es mejor que hablar técnicamente. ¿Por qué? Cuando hablamos con tecnicismos, con términos tan elevados, lo que hacemos es confundimos a las personas. No hay nada más grato que llegar a ellos como cualquier ser humano, alguien de a pie. Cuida no manipular a las personas. Los consejeros tenemos un poder real sobre las personas a quienes aconsejamos. Usar dicho poder en beneficio propio es indigno de alguien que sirva a Dios. Voy a poner un ejemplo. Alguien busca de nuestra consejería, de nuestra ayuda, porque no puede dormir las noches, y lo que le decimos es, a usted lo que le está haciendo es hacer obra de caridad. Y yo estoy necesitando 500,000 pesos para hacer algo urgente mañana. Es un ejemplo. Eso no puede acontecer ni puede suceder en nuestra vida. Tampoco permitas que el aconsejado te manipule, y eso a veces suele ser muy cierto y muy popular. Porque llegan llorando, que el hijo, que esto, que lo otro, y cuántas veces no sucede que son para buscar ayudas económicas para ir a consumir vicio, droga o seguir bebiendo. Tú debes dirigir la entrevista, no él o ella. De lo contrario,
no podrás ayudarle. Es decir, si alguien recurre a ti en consejería, evita que la persona termine preguntándote a ti sobre tus propios comportamientos. Si permites eso, ya el estado de la consejería se está saliendo de tus manos. Evita continuar con una consejería si descubre que la persona se siente atraída por ti. Esto es demasiado fundamental e importante. Como sacerdotes, como pastores, religiosos, misioneros, es fundamental que las dos situaciones no se mezclen. Esto acaba matrimonios, esto acaba vidas, esto acaba hogares, acaba ministerios, y lo peor es que tú, como consejero, quedarás posiblemente en boca de todo el mundo, de que no eres un consejero, sino un buscamantes o una persona que aprovecha las más mínimas oportunidades. Cuando esto ocurre, es tiempo de enviar el caso mucho mejor a otro consejero. También es importante, a no ser que sea absolutamente necesario, no alargar la entrevista. Una entrevista de consultoría o de consejería no debe sobrepasar la hora. Y si así es porque hay alguna metodología apropiada y pedagógica que permita que el tiempo se haga más llevadero. Sobre todo en casos donde hay acompañamiento psicológico para algún tipo de terapia especial. Puedes decirle que necesitas otras charlas o quedar para más adelante, lo cual le dará tiempo y oportunidad para meditar sobre lo que hayáis hablado con esa persona. Hasta ahí entonces espero que podamos ir entendiendo realmente el proceso que debemos cumplir como capellanes. Procura evitar la dependencia. Mucha gente, cuando encuentran un consejero que le oye y le aporta soluciones, sufren la tentación de depender del consejero para todo. Y empiezan a llegar las llamadas a las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana. Es que necesitaba escucharlo, es que necesitaba saber usted qué me iba a decir. Yo quería saber que usted me dijera algo. Eso no puede suceder. Eso las dependencias generan cadenas. Y las cadenas atan comportamientos. Y los comportamientos atados se convierten en vicios imposibles y casi permanentes que no podrán ser rechazados ni obviados. Esto es algo que no le conviene a ellos ni al consejero tampoco. Ojo, no le digas lo que tiene que hacer. Deja que ella persona tome sus propias decisiones. Tú solamente le aconsejas, les muestras el camino, los caminos o las rutas apropiadas para corregir un comportamiento, estado o situación. Tu trabajo realmente es mostrar las posibilidades y las consecuencias de cada decisión, buena o mala. Pero deja que la persona decida por sí mismo. No te fíes de ti mismo. Confía en Dios, su amor y su poder para ayudar a las personas. Cualquier cambio de corazón requiere la acción del Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy recomendable que somos consejeros cristianos o nos preparamos para ello. En este caso, cristianos ortodoxos. Por lo tanto, no debemos dejar a un lado nuestros comportamientos religiosos, pero siempre y cuando sean mesurados, porque no todo el que llegue a buscarnos tiene que estar obligatoriamente alineado con nuestro pensamiento religioso. Podrán llegar personas que son ateas, pero si hay una recomendación general, todo el que llegue a buscar nuestra consejería debe entender que somos religiosos. Por lo tanto, es muy bueno que busquemos maneras prácticas de que las personas, antes de empezar la charla, o entren en un estado de oración, si se es religioso, o un estado de meditación que permita aligerar las cargas
y hacer de este proceso un fluido diálogo en las partes. Las técnicas de consejería solo son herramientas, ya que sin Dios solo seremos unos charlatanes más. Estamos tratando de llevar el tiempo como sea posible. Hasta ahí, mis hermanos, estaríamos en la lección 1 del módulo 2, el capellán como consejero. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Adelante, quien quiera hablar, los escucho para que sigamos con la lección 2. Lo que uno un poquito del tema es parecido un poco a la teoterapia y las funciones que tiene. Se le fue el audio, padre. Parece un poco como también lo que utilizan mucho en la teoterapia y el tema relacionado con los principios que también tiene la psicología. Sí, uno trata como de mirar que hay una relación mucho desde la función del psicólogo, ¿no? Cuando hace un acompañamiento terapéutico a un paciente. Realmente, padre Narváez, el capellán, dentro de sus principios metodológicos, surge el del comportamiento psicológico. Ok, sigamos. Vamos entonces para la lección 2. Técnicas practicadas por la psicología y la psiquiatría. Como ven, ya vamos a empezar a tomar más forma, más maneras de utilizar las herramientas que vamos a ir adquiriendo en el paso. A continuación, veremos cómo la psiquiatría humana o humanista trata los problemas de la gente. La palabra psiquiatría viene de dos vocablos griegos, psique, alma, y atria, la salud, y literalmente significa sanidad del alma. Sin duda, a lo largo de la historia de la psicología y la psiquiatría, con los avances científicos, con los avances tecnológicos y con las múltiples herramientas que día a día van surgiendo. Es más, continuamente está cambiando. Esto va a la par de la tecnología. De hecho, cambia tan frecuentemente y a tan menudo que encontramos muy diversos métodos y posturas distintas para las distintas dolencias. En muchos casos, incluso contradictorias entre sí. En el pasado estos cambios se producían muy lentamente. Sin embargo, en la actualidad se producen a diario. Pues le repito, por los mismos avances científicos, tecnológicos, por todos los estudios que van cambiando muchos paradigmas. Y esto que, debido a que en la psicología y la psiquiatría juega un papel importantísimo el conocimiento y la experiencia de quien la practica. Y dada la complejidad del tema, los estudios son muy limitados y contradictorios. De todas formas, señalaremos someramente aquellas técnicas que han tenido mayor notoriedad en la sociedad. Y hay algún paréntesis, quienes pasaron o pasamos por el seminario, en este caso pues romano, nunca olvidaremos las clases que nos tocaba ver de psicología. De allí la importancia que esto tiene, que es fundamental. ¿Por qué? Porque es aprender primero a conocernos a nosotros mismos para poder aprender a conocer y a entender a los demás. La psicología cumple aquí un papel fundamental y no es la psicología humanista y práctica del día a día. También interviene con mucho fundamento la psicología científica. Las terapias de shock o electroshock. Terrible, pero toca tocarlo. No obstante, se ha avanzado bastante y hoy en día algunos autores como el doctor Eddie Murphy le defienden en su libro Manual de Guerra Espiritual, donde cuenta su testimonio personal con esa terapia y dice que, bien realizada por especialistas preparados y con muy poco voltaje, tiene efectos beneficiosos contra ciertos males. Toca estudiarla con profundidad, analizarla y mirar los pros y los contras.
Esta fue utilizada ampliamente en el pasado, no siempre de manera adecuada. Quienes hemos leído o visto historias del pasado a través de series o películas, hemos podido recordar cuánto daño se hizo con las terapias de shock mal utilizadas. Actualmente es desechada por la gran mayoría debido a la mala fama del pasado por los efectos secundarios, graves daños cerebrales que producían y que en muchos casos eran muchísimos peor que la enfermedad que pretendían curar. Sigue entonces esta y que es fundamental para nosotros como clérigos, la terapia verbal. Ahora bien, es cierto que vamos a encontrar que hay ministros, hay sacerdotes que son psicólogos preparados como tales en la profesión de psicología. Yo siempre he dicho que, así como en las ciencias comunes, un buen abogado es el que es buen contador y un buen contador es el que es buen abogado, yo siempre he dicho que un buen sacerdote sería mucho mejor si fuera un buen psicólogo. Y qué rico, no todos, pero qué bueno que los psicólogos estudiaran un poco del ministerio sagrado y el orden sacerdotal para que se complemente. Y así sucede en la vida. Es como, qué rico que los ingenieros civiles fueran también arquitectos, o que los arquitectos fueran ingenieros civiles. Lo que llamamos la complementariedad de las profesiones. Entonces, vamos a la terapia verbal, llamada también conversación o psicoterapia. Los consejeros que aplican principios bíblicos a las necesidades de las personas están practicando este tipo de terapia. No obstante, los psiquiatras utilizan principios humanistas, pero nosotros que nos estamos preparando en la capellanía utilizaremos principios bíblicos. De allí la importancia de que cuando tengamos terapias verbales con anterioridad, preparemos el tema sobre el cual vamos a hablar, siempre y cuando ya conozcamos o hubiésemos hecho un diagnóstico del caso a seguir según sea la persona o la necesidad. Sigue entonces la terapia química. Esta terapia está basada en toda una gama de drogas para elevar el estado de ánimo, reprimir los sentimientos de preocupación y controlar las emociones. Algunas personas, por motivos puramente biológicos y bajo ciertas circunstancias, necesitan realmente una ayuda química controlada que pueda equilibrar su estado emocional. Pero lo que no es correcto es administrar sedantes y tranquilizantes para todos los enfermos sin preocuparse de localizar el origen de los problemas de las personas. Aquí hablo con lo siguiente: no mezclar en la consejería actos secundarios como, por ejemplo, algunos casos en donde algunos pastores o sacerdotes, leyendo por ahí revistas, dicen estar preparados en medicina botánica, por ejemplo, y empiezan a hacer consejería con hierbitas, con ramitas, con goticas, con arbolitos, con maticas, realmente sin tener la sustentación médico-científica que permita que las cosas marchen muy pero muy bien. Casos se han conocido en donde aquellas consejerías terminan en unos desastres. Y sabemos de casos donde los sacerdotes o pastores incluso tienen que abandonar el lugar donde se encuentran. ¿Por qué? Porque empezaron a mezclar una cantidad de cosas de la cual no estaban formados ni preparados profesionalmente, y lo que quisieron hacer de manera correcta a través de las escrituras, terminaron dañando todo un proceso, no solamente de él como persona, sino de toda una comunidad o de toda una iglesia. Entonces, las terapias químicas no son recomendadas para quienes nos hemos preparados al ejercicio ministerial como sacerdotes y como religiosos. A excepción, si por cualquier razón uno de los consejeros o capellanes es médico graduado y preparado en tal tema.
La neurocirugía. Solo en casos graves de enfermedad mental, la neurocirugía es un último recurso, debido a que la ciencia médica en neurocirugía está aún en pañales y es muy peligrosa. En resumen, podríamos decir que la psicología humana es contradictoria. Hay un montón de voces que se contradicen. El doctor Rosenthal colocó 8 voluntarios sanos en 8 salas psiquiátricas y les dijo que actuaran normalmente. Se dieron cuenta inmediatamente que eran impostores, su comportamiento era racional y su conversación coherente. El profesor comenta: cualquier proceso de diagnóstico que se preste tan fácilmente a tantos errores de esta clase no puede ser confiable. Son anécdotas de la realidad que se viven y que se experimentan en el día a día. ¿Cómo terminamos entonces con la lección 2? ¿Dudas, inquietudes, algún comentario? Yo solo quería plantear que la información que acaba de suministrar es más como información literaria que como que voy a pensar en ponerla en práctica. Yo creo que lo que se debe evitar al máximo a un paciente desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es dar medicamentos. Creo que eso es lo último que se puede hacer. Pero para el caso nuestro, como desde la función que estamos adquiriendo, no tenemos la facultad de medicar. Solamente como información es válido lo que se nos está planteando. Pero nuestro papel es más desde hay casos, padre normales, de sacerdotes en la cárcel. Sí, hay un caso cercanito allá en Soacha. Hay muchos casos de sacerdotes que, como son sacerdotes, ejercen consejería sin estar preparados y terminan metiéndose en problemas. Hay que tener mucho cuidado, porque es que no, la persona puede llegar de la mejor manera a una, termina la persona, el orientador o el capellano o el se le va la voz, como que le da el micrófono. Termina la persona asumiendo un rol más allá de lo que le corresponde. Y lo que usted decía, una cosa es empatizar, otra cosa es involucrarse, otra cosa involucrarse con la persona que está haciendo la consejería. Entonces, en eso hay que tener muy claros los límites y tener muy claros los alcances que tenemos nosotros en cualquier tipo de procedimiento que hagamos. Continuamos entonces con la lección 3. Ya viene entonces la parte de consejería cristiana. Ahora veremos cómo trata el problema el consejero cristiano. Nuestra consejería debe ser bíblica. Dios ha querido que la sanidad y la restauración, que eran parte del ministerio de Jesús, se realice a través de nosotros, su cuerpo, la iglesia. El conocimiento de esto debe llevarnos a desear estar mejor preparados para ayudar a las personas y estar más dispuestos a realizar sacrificios y aceptar los riesgos que entrañan la tarea de la consejería. La consejería desde la perspectiva bíblica requiere un buen conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante lo que les dije ahora. Antes de cada charla, prepararnos. Y si ya hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de escuchar de qué se trata el caso, pues prepararnos de manera bíblica, ojalá, que es lo más importante. Algunos aconsejan según valores mundanos y aunque mezclan en sus consejos algunos versículos bíblicos, lo hacen tratando de santificar un sistema mundano. No debemos mezclar lo sagrado con lo pagano. Ejemplo rápido y práctico. No es correcto decirle a una persona, en este caso sexo femenino, que si está aburrida con el esposo, pues que ensaye con nosotros. Pero eso sucede. Eso sucede, se sale totalmente la realidad y desenmarca total y absolutamente lo que es y debe ser un verdadero consejero, en este caso un sacerdote capellán. Quienes aconsejamos dentro de la perspectiva bíblica nos comprometemos a hacerlo a la manera de Dios. No importa lo que los demás puedan pensar, reconocemos la autoridad de la palabra de Dios. Si Dios es un Dios bueno, y yo estoy seguro de lo que es, entonces su dirección también es buena.
Puede que a quien aconsejamos no le parezca bien lo que le decimos, pero si es bíblico y esa persona cree en Dios y su palabra, tendrá una orientación clara de lo que debe hacer. Si creemos que Dios nos ama y desea lo mejor para sus hijos, sabremos que la Biblia es el mejor manual de consejería que podemos usar. Estoy convencido de que, aunque no existiera la vida eterna, las pautas que encontramos en la Biblia son necesarias para que las personas vivamos equilibradamente y encontremos propósito y sentido a nuestra vida. Lo creo porque me lo han dado a mí. Incluso en la consejería a personas no creyentes, el uso de la palabra de Dios se ha mostrado como el método más eficaz para conseguir resultados. Y ya, para finalizar este pantallazo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y si nosotros que estamos ejerciendo un ministerio sacerdotal y ordenado no creemos en ella, es complicado. Por lo tanto, la palabra de Dios es cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas. Lo ha dicho la palabra de Dios. Las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, del 12 al 13. Cuando como consejeros abrimos la Biblia y le pedimos a la persona que lea algún pasaje bíblico, los efectos pueden apreciarse casi de inmediato. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma, y allí hace lo que Dios quiere que haga. ¿Quién mejor que Él para hacer sus entresijos? ¿Qué estamos recomendando o qué se recomienda en este módulo 2? Que aparte de empezar ese proceso de orientación psicosocial, pero espiritual, es muy bueno que invitemos a la persona a que haga parte de la fiesta de Dios. Es decir, por favor, lee este pasaje, ¿quieres leerlo? Así la persona entra en confianza de manera espiritual. La palabra inspirada de Dios hace en el alma algo que yo no debo hacer: juzgar los motivos y las intenciones del corazón. Así que, según 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo mismo que nos dice el Salmo 119. La palabra penetra hasta lo más profundo del ser, y allí alumbra y aclara, investiga, discierne y saca a la luz lo oculto de los corazones. San Pablo declara en la segunda de Tito, capítulo 3, versículo 15 al 17, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para resarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ninguna otra consejería conseguiría jamás estos objetivos, ya que estamos hablando de una consejería que es cristiana, que es espiritual, y que ojalá fuera siempre bíblica. Uno de los fundamentos más importantes a tener en cuenta en la consejería es hacia dónde dirigirnos y dirigir a quienes aconsejamos. Muchos consejeros se pierden en conceptos que ni ellos entienden y no pueden ayudar a las personas porque no saben qué hacer con ellas. El consejero cristiano trabaja con ventaja, pues sabemos cuál es la voluntad de Dios para la persona a la cual estamos aconsejando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Es muy, pero demasiado importante que las Escrituras no estén lejos ni apartadas de lo que realmente nosotros somos como cristianos, en este caso también como capellanes, sacerdotes o religiosos.
También glorificó que, pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:29. Nuestro objetivo en la consejería es conformar a las personas a la imagen de Cristo. Así pues, teniendo el modelo, sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos. Debe ser las Sagradas Escrituras el fundamento de nuestra consejería, total y absolutamente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que entonces, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados, amonestando y enseñando a todo hombre. Hemos terminado.